la exposición de motivos del punto de acuerdo que él presenta hoy en el Senado de la República y que hemos suscrito los senadores aquí presentes, tanto el senador Ernesto Rufo como el señor senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, Hermosillo también como integrante de la Comisión de Educación y un servidor como integrante también de esta comisión. Estamos pidiendo tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que nos haga llegar a la soberanía un informe sobre los criterios técnicos, pedagógicos, las circunstancias administrativas e incluso la experiencia de resultados anteriores para que con base en ese informe podamos desahogar con mayores elementos la comparecencia que habrá de tener en el Senado de la República el secretario de Educación, Emilio Ochoa Ifet, el próximo miércoles 26 de enero a las 6 de la tarde. Perdón, 26 de febrero. 26 de febrero a las 6 de la tarde, como lo dio a conocer ayer el senador Juan Carlos Romero Hicks. Nos parece que la suspensión de la prueba, de la manera en que se hizo, incluso sin contemplar una medida gradual o una medida por regiones o por etapas, viene a descobijar uno de los principales propósitos de la reforma educativa que el Senado y el Congreso en general llevó a cabo, que fue la de incluir dentro de los objetivos y características de la educación el de la calidad. La prueba enlace, independientemente de la forma de aplicación que bien ha señalado Hermosillo, ha sido un mecanismo para poner a competir a las escuelas entre sí, incluso a estados entre sí. Efectivamente, se generó quizá una distorsión en donde los profesores enseñaban para responder la prueba enlace más que para el desarrollo del programa curricular. Sin embargo, es un instrumento fundamental que requiere de una explicación los términos de su suspensión. Y por ello, estamos presentando hoy en el Senado este punto de acuerdo, requiriendo el informe antes de que llegue el secretario de Educación. Y el propio presidente de la comisión ha dicho que tenemos pendiente la visita del secretario Osorio Chong, a efecto de darle seguimiento también a la aplicación de la reforma educativa en general y particularmente en lo que se refiere al nuevo decreto del servicio profesional docente que acaba de ser emitido. Por mi parte es todo, simplemente decir que estamos en sintonía con lo expresado por el senador Hermosillo, que su inquietud la compartimos, que el propósito de su punto de acuerdo lo avalamos en todos sus términos. Muy buen día a todos, gracias por acompañarnos. En la Comisión de Educación hemos ya comentado 3 visitas que serán muy importantes. Primera, el miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde, el secretario Emilio Ochoa Ifet. Segunda, el miércoles 12 de marzo de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, algo que ya hemos dialogado con el secretario Osorio para comentar sobre cuál es la política que la Secretaría de Gobernación ha venido dando en la atención a algunos de los temas de carácter educativo laboral. Regresando al tema de la prueba enlace, quisiera platicar cuál es el origen y la trayectoria de la prueba. El secretario Reyes Tamés en el año 2005 ordenó el diseño de la prueba. Se empezó a aplicar hasta la siguiente administración y durante 8 años la prueba se ha venido aplicando. En la primera ocasión, 9,5 millones de educandos la tuvieron a la vista y el año pasado poco más de 14 millones en 221,000 escuelas. Entonces nosotros lo que creemos es que son 3 partes. Primero, ¿cuál es la validación técnico-pedagógica de la prueba? Para que los especialistas nos indiquen hasta dónde la prueba tiene esa confiabilidad y validez. Segundo, han existido algunas críticas sobre las repercusiones de la prueba
y queremos que la prueba tenga el máximo de extensión en sus resultados. Los individuos, los alumnos, los maestros, los padres de familia, las comunidades educativas. Y tercero, en el caso de que hayan existido irregularidades, que esas irregularidades nos expliquen cuáles fueron, qué investigaciones y eventualmente qué sanciones se están aplicando a este momento. Nosotros sabemos que el proceso educativo es un proceso que requiere la intervención de autoridades diversas y en este momento la Secretaría de Educación Pública conserva atribuciones de planeación y evaluación. La diferencia es que ahora el INE es la máxima autoridad en materia de evaluación, pero eso no significa que de manera aparentemente sencilla, sin una reflexión al menos compartida con las comunidades educativas y la sociedad, no tengan que argumentar por qué han tomado este tipo de determinaciones. Por ese punto de acuerdo son tres partes. Uno, que nos informen cuáles son las causas técnico-científico-pedagógicas de la suspensión. Segunda, y administrativas. Segundo, cuáles fueron las irregularidades que aparentemente detectaron. Y tercero, qué han hecho al respecto de las irregularidades. Porque aún suponiendo las irregularidades, no son causa suficiente para suspender un proceso de carácter técnico-pedagógico. Si el día de mañana existe otra prueba o algo análogo, incurriríamos en los mismos riesgos. Ese es el punto de acuerdo que vamos a someter nosotros. Muchas gracias. Les va a hacer una pregunta Claudia Guerrero de Grupo Reforma. Gracias. Senadores, para consultarles si ustedes coinciden con los argumentos que planteó Chuy Fed en el sentido de que él dice que hay que cancelarla porque está pervertido el espíritu de la prueba. Dice que en el sexenio pasado, cuando se creó, se amarró como un mecanismo de estímulo-castigo, ¿no? Entonces, ¿ustedes coinciden con esta visión? Y aprovechar la presencia de los senadores para preguntarles sobre esta polémica que se ha desatado en cuanto a la reforma de Telecom. El Poder Judicial decidió pues hacerse a un lado en el tema del Mascarri y el Masofer, pero ahora también el IFETEL, bueno, el nuevo instituto, pues se dobla de alguna manera, ¿no? En su estreno como órgano regulador decide que posponer una decisión sobre este polémico debate. Yo quiero saber si el legislativo falló por no hacer la secundaria o realmente los otros poderes sí tienen elementos para tomar una decisión y le están sacateando. Gracias. En la primera parte de la pregunta, una irregularidad en la aplicación no es razón suficiente para detener una prueba. Lo que tenemos que ver es que la prueba científica, técnica y pedagógicamente esté bien diseñada y luego, por supuesto, que también esté bien aplicada. Parte de la polémica aparente son las repercusiones con los resultados de la prueba, porque los resultados deben servir para política pública. ¿A quién le deben servir? Al educando, al padre de familia, al maestro, al directivo escolar, a la autoridad educativa, a la sociedad en su conjunto. Y quizá lo que sí habrá que revisar son las repercusiones laborales, en donde se han dado algunos señalamientos de que probablemente el ingreso del maestro no tiene que estar directamente afectado en función de los resultados solamente de la prueba, pero son aspectos que tendrá que revisar. Una irregularidad no tiene por qué suspender una prueba. Y por otro lado, la Secretaría conserva atribuciones para hacer la prueba y debe seguir haciendo evaluaciones, porque en el diseño institucional el INE no es el que va a aplicar pruebas a individuos, ni a alumnos, ni a profesores. Va a validar las pruebas y va normativamente a señalar lineamientos y directrices para su diseño y aplicación. Entonces no hay razón suficiente. En la otra parte de la pregunta, aunque ellos también pueden comentar la parte educativa, me gustaría que otro colega pudiera responder. Yo para ser claro en la prueba, el problema no es la prueba, es cómo se aplica. ¿Qué garantía nos hagan que hagan otra prueba y si no la aplican? Ahorita pueden corregir lo que está pasando, si no el INE no va a poder en 2 años evaluar muchas cosas porque no hay prueba, porque no se está aplicando la prueba. Ese es el que nos expliquen. Nosotros podemos tener los humanos muy buenos instrumentos, pero si nosotros los humanos los distorsionamos y no los aplicamos bien, es culpa de la aplicación y esa es la que hay que corregir.
Coincido con lo que han planteado en temas de la prueba. No es cancelando instrumentos de evaluación, sino combatiendo las acciones perversas y corrigiendo las distorsiones, como vamos a someter el objetivo de la calidad educativa. En segundo lugar, yo tengo esperanza y hago votos porque en el fondo del asunto que está llamado a resolver el IFETEL, que son los criterios básicos para poner en práctica el Moss-Carry y el Moss-Offer, estas dos figuras que hablan de la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos y la obligación que tienen los sistemas restringidos de transmitir de manera simultánea e íntegra las señales abiertas. Yo espero que en el fondo de esta decisión el IFETEL no se vaya a doblar, porque ahora todavía no conocemos su resolución sobre el fondo. Lo que efectivamente contemplamos ahora es una indecisión que acusa una debilidad y en todo caso una confusión entre los miembros del órgano regulador que indiscutiblemente tiene competencia para resolver sobre esa materia. El artículo 27 constitucional, el 28 constitucional y los artículos transitorios de la reforma en materia de telecomunicaciones confirieron al IFETEL la facultad para resolver el tema de Moss-Carry y Moss-Offer e incluso como una medida de autoaplicación a la constitución inmediata de este órgano. Es un signo de debilidad, sí, que el colegiado del IFETEL posponga el tema en función de solo una notificación de un juez, ni siquiera de una resolución. Un juez, por cierto, al que ya es hora que le echemos la luz, porque es un juez que en varias ocasiones le ha servido a Televisa para generar acciones dilatorias en órganos reguladores con relación a los temas que se discuten. ¿Quién es? Es el juez 32 de lo civil. De hecho, se trata de un juez local del Distrito Federal. Aquí hay también, hay que decirlo con toda claridad, ya una invasión de jurisdicción, toda vez que la reforma constitucional creó tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Pero este juez vuelve a servir y a salir de la noche a la mañana con notificaciones buscando dilatar decisiones fundamentales del órgano regulador. No por algo, este juez enfrenta demandas, incluso de carácter penal, por el contenido de sus resoluciones. En una de las respuestas que este juez ha dado a esa demanda, advierte prácticamente un fallo por desconocimiento y no obstante ello, ahora vuelve a hacer una notificación extraordinaria al IFETEL para tratar de parar el asunto. Espero que este signo de indecisión y debilidad no se convierta en un doblamiento. Realmente sería muy desesperanzador para el país, para las telecomunicaciones, para el Congreso, que este órgano, en su primera decisión inaugural de su autonomía y su independencia, terminara rindiéndose a los intereses que presionan esas decisiones, que son los intereses del duopolio de la televisión. Muchas gracias. No, sigo yo. No, falto yo. Nada más en este caso, Y yo el Consejo de la Judicatura tendría que tomar cartas frente al comportamiento de este juez. Es hora de que tome cartas. Yo creo que también ya ahí hay una queja radicada sobre el comportamiento de este juez. Sí. Si yo quisiera hacerles otra pregunta, aprovechando que están, fundamentalmente al senador Corral, pero también a los otros tres senadores, porque es un asunto que se refiere a la ética y al conflicto de intereses.
Quería preguntarle si no se requiere que el senador Javier Lozano, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, se excuse y no participe en el dictamen de la minuta que hay en materia ferroviaria, dada su relación con el expresidente Zedillo, del que fue empleado, o trabajó con él, perdón, y su posición que ayer le hizo pública totalmente a favor de lo que los grandes consorcios están planteando. No es un asunto de ética. Se los quiero preguntar, ¿no sería necesario que él se excusara y no participe? Yo no tengo claro, sinceramente, si el senador Lozano cae en el supuesto del conflicto de intereses para excusarse de una materia como esta, toda vez que su actuación se desarrolló en el servicio público y su actuación sigue siéndolo en el servicio público como legislador. ¿Tendría claridad en el tema si él se hubiera desempeñado en el campo de los intereses privados que fueron beneficiados con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México? Creo que más en conflicto está Zedillo que Lozano, toda vez que el expresidente es miembro del Consejo de Administración de Union Pacific, que fue uno de los grandes beneficiarios de esta decisión. En el caso de Lozano, por haber intervenido desde la parte del servicio público, creo que no está impedido. Lo digo con absoluta honestidad personal. Tampoco la materia está tocando necesariamente el decreto privatizador. Hay una reforma a la ley para generar nuevas condiciones en términos de concesiones y de obligaciones a los concesionarios. Pero será cuestión de revisar muy bien la minuta para saber si hay realmente o no un posible conflicto de interés. ¿De haberlo tendría que retirarse? De haberlo tendría que excusarse. Parece que viene Barbosa y oiga, vamos, dale Barbosa. El siguiente. ¿Listos, jóvenes? Está con ustedes el senador Barbosa. Cálmate, cálmate. Ah, ya, ¿te lo había parado? Ah, le puse el paso. Ah, siguieron con lo de que los sanos no se deben. Y lo Buenos días, amigas, amigos de la prensa, de los medios de información. Quiero yo destacar un asunto como una introducción, Tú tiraste el grabador a mí nada más. para que lo abordemos de manera intensa. El tema de la llegada acá de la minuta del dictamen de Cámara de Diputados sobre la nueva ley ferroviaria, y donde empiezan a surgir un conjunto de asuntos que pudieran desbordar los estándares o la normalidad del proceso legislativo, y que es un ejemplo de mucho de lo que se va a manejar en el Congreso en este periodo. Hablo de intereses que están ya presentes en la construcción de leyes, en la reforma de leyes, de intereses privados muy importantes, y que en este caso se muestran por las concesiones otorgadas en la administración del gobierno de Ernesto Zedillo, y que hoy con la nueva ley ferroviaria
se pretenden modificar. Un régimen de privatización muy cuestionado de ese tiempo, que hoy, mediante el cual hoy existen monopolios regionales sobre ferrocarriles y que impide una competencia entre quienes deben de participar en lo que son las redes ferroviarias. Pero lo pongo como un ejemplo de los alcances, de lo que el Congreso tiene que mantener como disciplina en el desahogo del proceso legislativo para poder hacer la mejor ley y no la ley producto de la mayor presión, el cabildeo más eficiente, más ilegal, o la condición legislativa y política que no lleve a la construcción del mejor escenario de participación. Y ahí amplío a los asuntos de telecomunicaciones en general, a los asuntos de competencia y sin duda al tema de las leyes secundarias en materia energética. Quiero que también abordemos el tema de Michoacán, el tema de establecer que para nosotros no hay cheques en blanco de ningún servidor público, que el comisionado Castillo debe dar cuenta a través de los resultados de su trabajo, que queremos verlo más eficiente, más personaje, para que no sea sorprendido por presuntos delincuentes en fotografías y en hechos públicos, pero que no vamos nosotros a cuestionar las acciones que se están tomando en esa entidad federativa en contra del crimen organizado. Estamos a favor de las acciones, pero queremos mayor personaje, mayor acciones de personaje político en las funciones del coordinador Castillo. No venimos a darle ningún cheque en blanco, que pedimos la evaluación de su desempeño a través de los hechos y de los resultados que pueda rendir. Queremos expresar también que es una mala señal que el IFETEL no haya emitido la resolución que tenga que ver con la difusión o no, según sea su criterio, de la señal abierta de televisión en las señales privadas de cable, que involucra las figuras del Muscarre y del Musofer. Y finalmente, aunque le corresponde a la Cámara de Diputados, nuestra opinión respecto de que debe de ser una decisión muy madura, la de que pudiera permitir o no la ratificación de los hoy 4 integrantes del IFE como parte y de la integración del Instituto Nacional de Elecciones. Hay una enorme preocupación de todos nosotros por las dificultades en la entrega-recepción o en la transformación de una institución a otra. Los 4 integrantes hoy del IFE pueden ayudar a un traslado más armonioso, pero hay que valorar más allá de eso, porque si estamos dependiendo de hombres la aplicación de una ley, de determinados hombres, estaríamos hablando de malas leyes también. Así es que dejo esa mención de esos 4 temas para fijar asuntos de su interés, pero quedo a su disposición para cualquier otro tema del cual ustedes pudieran querer preguntarme. Sí, senador, yo quisiera retomar algunos de los asuntos que nos plantea, pero también hacerle plantearle otra pregunta con respecto al IFAI. Quiero preguntarle con respecto al asunto del Muscarre y Musofer, si estaría usted de acuerdo también en que, bueno, pues este juez 32 de lo civil, que parece ser que ya está investigado, pues también fuera llamado a cuentas por el Consejo de la Judicatura,
y se le jalaran las orejas o de plano se le destituyera, no sé qué es lo que proceda ahí. Esa sería una de las preguntas. Y si no ve usted que pues ya se dobló el órgano en la primera resolución que debe asumir, si no es preocupante para el Congreso, para el Senado específico que fue el que lo nombró, que pues, un órgano autónomo ceda de nuevo a los chantajes. Esa sería una. Y la otra pregunta es con relación al IFAI, pues es también preguntarle si ustedes estarían a favor de la continuidad de los actuales consejeros, porque ya vinieron a autopromoverse Laveaga y Sigrid Arts. Ya metieron sus cartitas para ver si lo ratifican, o estarían ustedes por una renovación integral del órgano. Primero, lo del IFAI, estoy en favor de una renovación integral del órgano. Que quede claro, esa es la posición que tenemos nosotros. La última etapa del IFAI no fue la mejor de ellas, y creo que la reforma constitucional que aprobamos tiene un propósito de absoluto mejoramiento de la función gubernamental de la transparencia. Así es que para la opinión de nosotros es que debe haber una integración completa, nueva, en el caso del IFAI. En el caso del IFETEL, pues sí es para nosotros preocupante que no asuma una decisión el órgano encargado de regular estos asuntos, y yo espero que las leyes secundarias se ajusten a los contenidos constitucionales. Queremos también mantener una posición no de equilibrio, de aplicación de la ley, Por eso se requería la resolución del IFETEL, por ello era necesario, para que un juez civil que dirime controversias de intereses no resuelva de manera confusa, sino que sea el órgano del Estado encargado de hacerlo. Así es que esa es la respuesta que te puedo dar. Y respecto, ya con eso, esos son los dos temas. Gracias. Senador, yo le quisiera preguntar sobre este asunto de la minuta que llegó de la Cámara en relación a la ley ferroviaria. Uno, ¿qué tanto puede el Senado resistir el fuerte cabildeo que están haciendo ya las empresas extranjeras que tienen el control de ferrocarriles? Y el expresidente Zedillo, que está también presionando para parar esa ley que a su juicio por lesión a sus clientes. Y también preguntarle si no tendría el senador Javier Lozano que excusarse de participar en este tema, dado que él tiene ahí un conflicto de intereses, porque él fue funcionario en el sexenio de Zedillo, y ayer él públicamente mostró una postura en contra de la ley y a favor de Zedillo y la privatización ferroviaria que se llevó a cabo cuando él era cuando era funcionario de la Secretaría de Comunicaciones. No, yo estoy seguro que mi colega Javier Lozano, si encuentra él razones para inhibirse del conocimiento de este asunto, lo va a hacer. De lo contrario, se expondría a que el Pleno tomara una decisión al respecto. Así es que estoy seguro de que Javier Lozano va a asumir una posición de rectitud y de aplicación de la ley, y si hubiere conflicto de intereses, él mismo lo reconocerá. Así es que yo tengo esa certeza del comportamiento que asumirá el senador Lozano. Su dicho de ayer responde a una opinión, pero no a una función de presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Así es que esperemos que las cosas lleguen a ese asunto para que podamos conocer la posición de Javier Lozano, al que yo respeto mucho. Lo segundo es, efectivamente ya hay cabildeo, por eso ponía yo el ejemplo de lo que va a ser en el Senado y en la Cámara de Diputados, la presencia de los representantes de los intereses de todos aquellos asuntos económicos que involucran a las leyes secundarias, no solamente en el tema telecomunicaciones, competencia energética, todos esos asuntos que van a crear un ambiente no fácil para el ejercicio de la función legislativa. Yo espero que en el Senado no ocurra nada incorrecto, porque de conocerlo, cualquier senador o senadora
está obligado a darlo a conocer, aun cuando involucre a cualquier otro integrante del Senado, a cualquier servidor público, parte del gobierno. La presencia de Ernesto Zedillo, expresidente de México, como parte del Consejo de Administración de la Union Pacific, habiendo sido esta beneficiaria de una privatización muy beneficiosa de casi de 50 o 100 años, son de las especulaciones que se hacen y que impiden las interconexiones, que forman monopolios regionales del desarrollo de ferrocarriles, que por cierto no se han desarrollado. Provoca muchas dudas, pero vamos a estar pendientes. Pero quise mostrar mi preocupación de ese caso como un ejemplo de lo que va a pasar en las cámaras respecto a la presencia de los intereses privados en el desarrollo del proceso legislativo, de las leyes secundarias, de las materias que involucran a esos intereses. Claudio. Gracias, senador. Nada más para, si puede abundar un poco, cuando usted dice que es una mala señal la conducta del IFETEL frente a este tema, porque ustedes lo dejaron suficientemente claro en la Constitución, ¿o habría dudas que se prestan a la interpretación? ¿Por qué no tomar el toro por los cuernos y decidir una vez? Sin duda que es una mala señal, así como lo dije, porque teniendo bases para resolver este asunto, que es el contenido de la reforma constitucional y sus diversos transitorios, que tal parecen una regulación secundaria, omite este órgano y al omitir provoca confusión. Cualquiera que sea el sentido que tomare en la resolución que tomara el IFETEL en su resolución, habría que aplicarse, pero que la autoridad no puede dejar de asumir, está obligada a resolver los casos que se presentan ante ella, porque también el no hacerlo implica responsabilidad de los integrantes de un órgano que dice no tengo leyes secundarias para resolverlo, cuando tiene una reforma constitucional con un sinnúmero de artículos transitorios que le permiten resolver en particular cada caso. Y más un tema tan debatido como fueron estos de la difusión de la señal en cableras de señales abiertas, Moscarro y Moscarro. Pues si hubiera otra cosa... Sí, senador, yo una precisión nada más. Sí, creo que por ahí quedó sin contestar este asunto de si no tendría el Consejo de la Judicatura que intervenir y revisar la conducta de este juez, porque hay otros fallos que también hizo en beneficio de las televisoras. Y lo otro, si el hecho de que no haya una legislación secundaria ya en materia de telecomunicaciones no provoca también este tipo de indecisiones del IFETEL. Recuerden que debió haber reformas secundarias en telecomunicaciones hasta un límite que era el 9 de diciembre. Estamos en falta del Congreso, y la falta del Congreso tiene que ver con el control del proceso legislativo, porque en el Senado no tengo información si en Cámara de Diputados también, pero en el Senado hay iniciativas de senadores sobre reformas de leyes secundarias en telecomunicaciones. Ustedes saben cuántas hay, acá por lo menos una que yo conozco, suscrita por senadores, promovida por una organización que es muy profesional en la construcción de estas propuestas. Pero el control del proceso legislativo, ¿en qué consiste? En que no arranca hasta que no se reciben en las cámaras las iniciativas del Ejecutivo Federal. Entonces el Ejecutivo Federal dejó de presentar iniciativas para que pudiera cumplirse el plazo que en el transitorio correspondiente de la reforma constitucional establecía que el límite para tener las reformas era el 9 de diciembre. Entonces, esa es una razón que hay que también destacar. El Congreso está en falta, pero no por falta de iniciativas o de insumos legislativos. Está en falta porque el proceso legislativo está controlado acá en las cámaras y no inicia hasta que se presenten las iniciativas por el gobierno federal.
Pero eso no es, o sea, reitero, es una explicación, pero eso no es óbice para que el IFETEL tuviera que haber resuelto este asunto. Y por último, sin duda, el Consejo de la Judicatura está obligado también a revisar cualquier decisión y cualquier comportamiento, acción de todos los jueces en materia federal. Hay un Consejo de la Judicatura en materia federal y en materia del fuero común hay un Consejo de la Judicatura en cada estado, en cada poder judicial local. Gracias. Vienen muy desganados. Qué buen inicio.